Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Huellas Culturales. Les saluda su anfitrión César Barrantes y hoy vamos a tener la compañía de Sergio García, quien es arqueólogo del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Sergio, gracias por tu tiempo. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama contextos arqueológicos. Antes de entrar de lleno a este concepto, pues nos gustaría primero que nos aclares en qué consiste, de qué hablamos cuando decimos contextos arqueológicos. Bienvenido. Gracias. Sí, bueno, esta es una de las cosas, tal vez de los temas más importantes para nosotros los arqueólogos, porque ahí es donde nosotros construimos la información de lo que se está investigando. Cuando hablamos de contexto, se define como un espacio donde se puede caracterizar o analizar no solo el tiempo en el que fue, ¿verdad?, realizado ese, ya sea una habitación, un enterramiento o un basurero, ¿verdad? Con algunas muestras se puede definir en qué momento exacto fue que se hizo ese espacio. Y lo otro es la correlación que existe entre los objetos que están ahí enterrados, ¿verdad?, o depositados. Con eso, por eso se le dice contexto, ¿verdad? Tiene la información necesaria para uno poder reconstruir qué fue lo que pasó ahí. Y en arqueología, bueno, el objetivo principal para nosotros es estudiar al ser humano, en este caso a nuestros antepasados, a través de sus restos materiales y de las actividades que realizaron en el pasado. Entonces, por eso la pieza en sí no es tan importante si no tiene ese contexto, si no tiene esa información de dónde estuvo y para qué fue utilizada, ¿verdad? Justamente decías antes de la entrevista, Sergio, que no es lo mismo que ustedes como arqueólogos alguien llegue y les entregue una pieza de jade y ya a que ustedes vayan al lugar y miren el lugar y lo estudien, ¿verdad? Ese Correcto. Es el tema del contexto arqueológico. Sí. No es lo mismo una cosa que la otra. Sí, eso es importantísimo, por lo mismo de lo que estábamos hablando. A veces la gente dice, es que yo esta pieza la encontré, ¿verdad?, allá y quiero que el museo la tenga y la exhiba. O sea, no tiene mucho sentido, porque nosotros no sabemos de dónde vino, ni para qué fue usada, ni nada. Y el ser humano es tan complejo, ¿verdad?, que una pieza es simplemente, como decir, un punto de todo un libro, ¿verdad? Y no es lo mismo una pieza que tal vez fue utilizada para consumir, para comer, tal vez en la costa, que una pieza que fue utilizada en la parte de la montaña alta, ¿verdad? La forma es diferente, los usos van a cambiar, las personas, el cómo se manipulan las piezas, ¿verdad?, va a cambiar. El espacio en sí también es una de las cosas que se estudia. Hay una corriente en arqueología que estudia solo el paisaje y cómo ese paisaje afectó al ser humano y su correlación también del ser humano, cómo afectó el paisaje. Entonces, no es simplemente el objeto por sí, ¿verdad? Nosotros estudiamos el ser humano y por eso también hacemos mucho énfasis a las personas de que si saben de algún lugar o, ¿verdad?, que vieron algunas piezas, fragmentos, lo que sea, que de una vez lo reporten al Museo Nacional o a la policía, porque ahí está la información que nos ayuda a estudiar a nuestros antepasados. Ustedes, Sergio, como arqueólogos también, cuando hablan de contextos arqueológicos, se refieren justamente a eso. No es lo mismo encontrar una pieza o un enterramiento del año 500 antes de nuestra era, a encontrar uno del año 800 antes de nuestra era. Ajá, eso sí. Es importante aclararlo, ¿cierto? Sí, claro. La historia yo la veo a veces como un rompecabezas, ¿verdad? Y cada contexto es una pieza que uno puede ir armando, ¿verdad? Entonces, en esta línea del tiempo hay piezas que son más antiguas que otras. Y poco a poco se pueden ir entrelazando entre sí para formar todo el rompecabezas, ¿verdad? Entonces, ahorita de estos contextos que más adelante vamos a hablar, son piezas, ¿verdad?, que están ahí. Correcto. Algunas un poco más conectadas y otras hay espacios, ¿verdad?, muy amplios que en algunos casos tenemos que imaginarlos o suponerlos para ver, ¿verdad?, de qué forma
se pueden relacionar. Las personas no expertas nos inclinamos a veces a generalizar cuando hablamos de pueblos precolombinos o de pueblo precolombino. Podría ser muchos pueblos, muchas creencias diferentes, hay muchas diferencias entre una y otra, no solamente en el tiempo, sino también incluso contemporáneos. Correcto. ¿Verdad? Sí, porque imagínense que si hablamos del primer ser humano que llegó a Costa Rica de 12.000 antes de Cristo, en algunos casos se habla de más, 12.000 antes de Cristo a la actualidad, ¿cuántos grupos humanos o cuántas poblaciones pudieron haber habido en Costa Rica, verdad? Si actualmente uno dice, es que Guanacaste o la gente de Nicoya es muy diferente a la gente de Limón, claro, y somos contemporáneos y somos ticos todos, ¿verdad? Eso es lo rico de la etnicidad, la multiculturalidad de Costa Rica. Y en el pasado fue así, igual, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, cada contexto puede darnos como la idea de quiénes fueron estas personas que vivieron antes que nosotros. Estamos conversando sobre contextos arqueológicos con Sergio García, arqueólogo del Museo del Jade y de la cultura precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Vamos a hacer una breve pausa para ver la agenda del museo y volvemos con más aquí en Huellas Culturales. Huellas culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales, todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos, las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales. Facebook, Museo del Jade. Instagram, Museo del Jade CR. Twitter, @Museo del Jade CR. YouTube, Museo Jade. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la cultura precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Conversamos con el arqueólogo Sergio García de los contextos arqueológicos. Ya pues Sergio nos hacía una explicación del contexto o lo que significa el concepto más bien de los contextos arqueológicos. Y pues me gustaría entrar en materia, que cuando se habla de un contexto arqueológico, ¿qué podemos encontrar o qué encuentran los arqueólogos allí? Por ejemplo, enterramientos, que es un tema que nos parece importante. Ajá. Sí, como parte del proyecto que el Museo del Jade está desarrollando con la Universidad de Costa Rica y el Museo Nacional, hemos venido revisando con los contextos arqueológicos donde ha aparecido jade o piedras verdes, y principalmente ha sido contextos funerarios, ¿verdad? Esto tal vez es como lo más llamativo para la gente, ¿verdad? Porque sí, vamos a encontrar un esqueleto y vamos a encontrar un montón de piezas de todos los tamaños. A veces no es tan así, ¿verdad? A veces por el tipo de suelo se descompone todo, ¿verdad? A veces uno ve como estas historias o estos reportes en Egipto o en la zona inca, donde encuentran las momias, ¿verdad? Los cuerpos completamente conservados, hasta con pelo y todos los tejidos, ¿verdad? Claro. Aquí en Costa Rica posiblemente se enterraron así, ¿verdad? Con muchos trajes o ofrendas de muchos alimentos, y se descompusieron, ¿verdad? Por el clima de Costa Rica y el tipo de suelo. Así es. Pero al mismo tiempo se han ido construyendo como herramientas que a uno le ayudan a investigar eso. Entonces se toman muestras de suelo y ahora se está estudiando la macrobotánica, ¿verdad? Son restos casi que, o sea, no se ven a la vista, ¿verdad? Tienen que ser con microscopio para uno poder ver qué tipo tal vez de plantas habían en ese contexto, ¿verdad? Y otros análisis que le ayudan a uno a ver si había, qué tipo de alimento había dentro de las vasijas, grasas y lípidos y toda esa cuestión. Entonces estamos haciendo una reconstrucción. ¿Por qué? Porque hay contextos que son tal vez que se excavaron en los 70s o 80s y obviamente nada más reportan
que había una pieza cerámica, que había... Entonces hay que volver a esos contextos y ver qué podemos recuperar y ver si es necesario hasta ir a los sitios otra vez, ¿verdad? Para excavar contextos nuevos. Entonces, sí, es parte del proceso en que estamos. Claro. En las ocasiones en que han tenido la oportunidad de encontrar, por ejemplo, un enterramiento bastante conservado, ¿qué han encontrado alrededor de la forma en que se hacían los enterramientos? ¿Qué se puede decir de ello? Bueno, digamos, que es la regla, se conoce como la regla. Es un sitio que está en el Golfo de Nicoya, como decir, al frente de Punta Arenas. Y en este tipo de enterramiento se encontraron unos paquetes. Es como la historia es como que los pescadores de ahí de la zona comenzaron a ver cuerpos, ¿verdad? Cuando la marea bajó, comenzaron a ver cuerpos humanos ahí y de una vez llamaron al OIJ, ¿verdad? Que habían un montón de restos humanos ahí. Asustadísimos. Sí, claro, porque pensaron que había habido una masacre ahí. Y claro, cuando llega el OIJ, lo que ven son bultos de cuerpos, de huesos. Y ellos también se sorprenden y dicen, no, esto seguramente debe ser arqueológico. Y llaman de una vez al Museo Nacional. En ese caso, creo que la persona fue Juan Vicente Guerrero, del Museo Nacional, que llega y encuentran uno de los tipos de enterramientos más interesantes y más antiguos de Costa Rica. Más antiguos. Sí, donde se encuentran, digamos, los restos humanos, porque se han encontrado contextos más antiguos, pero nada más se encuentran que una punta de flecha o tal vez fragmentos de las primeras cerámicas, pero no un contexto funerario. Este es el más antiguo. En ese momento se fechó en 500 antes de Cristo y ahora se piensa, ¿verdad? Por la revisión que se está haciendo, que puede llegar hasta 800 antes de Cristo, ¿verdad? Pero es parte del proceso de investigación, ¿verdad? Todos esos análisis nuevos. Pero ahí lo interesante es que las personas cuando morían, lo que hacían era esperar a que el cuerpo se descompusiera completamente. Sí, es como... lo dejaban. Sí, digamos, podríamos decir que la carne se desprendiera de los huesos completamente. Esas prácticas se ha visto en otras zonas, ¿verdad? Hasta también en Talamanca. Se envuelven tal vez en hojas de palmas o de bijagua y se pone en una parte alta o en una choza y el cuerpo se va descomponiendo. Obviamente todo esto está relacionado a celebraciones, actividades por de la muerte de esta persona, porque es un paso, ¿verdad? Tal vez nosotros lo vemos como algo triste, pero para muchos grupos humanos la muerte es un paso muy importante para nosotros, para el alma, ¿verdad? Entonces, este paso se celebra y el cuerpo, aunque ya, digamos, está inerte, también cumple con muchas partes del ritual funerario como una celebración, ¿verdad? Entonces, después de que ya, por algunos se hablan de que se podía enterrar y ya que se quedara solo los huesos, otros hablan de que los sacerdotes o gente encargada de los cuerpos desprendían, ¿verdad?, los huesos también se habla de que llegan animales a comer y en este caso el zopilote, por eso se habla que el zopilote es un animal muy importante en la mitología, ¿verdad?, que lleva el alma al inframundo y otras cosas. Pero por eso le digo, a veces hay que tratar de imaginar de un contexto qué pudo haber hecho de todo el resto de personas, ¿verdad?, con esto. Pero la evidencia, lo que vemos es que todos los huesos los utilizan para formar un paquete, ¿verdad? Entonces, este paquete se envuelve en corteza de árbol, se llama mastate, y los cuerpos los depositan en un manglar. Ahí le colocan, bueno, en el caso que es uno de los más importantes, ahí
colgante de jade, ¿verdad? Pero también se encontraron otros cuerpos estamos hablando de 28 individuos, imagínense. 8 hombres, 9 mujeres y 11 sin identificar. Y entre las edades de los 10 años hasta los 45. Entonces lo que estamos viendo es un cementerio de la aldea, ¿verdad? Sin diferenciación social. Cualquier persona que moría en esa época era enterrado junto al resto, ¿verdad? Y solo vemos un individuo con un colgante de jade. Eso es como una de las particularidades, ¿verdad? Ya tal vez en el grupo, en la aldea, decidieron que esta persona en vida, ¿verdad?, era la más importante y el líder, y por eso le utilizaba el jade. Le da un cierto estatus diferente. Correcto. Con el jade. A propósito de esto que mencionabas, hay tipos de enterramientos, ¿verdad? Correcto. Mencionabas este caso, pero hay otros tipos de enterramientos. Sí, correcto. Eso uno lo ve en diferentes zonas del país y en diferentes épocas, ¿verdad? La forma en que el ser humano se despide o deposita el restos humanos ha cambiado mucho, ¿verdad? En diferentes épocas, hasta, digamos, recientemente, ¿verdad? La cremación no era una práctica antes, y ahora se está utilizando mucho. Y imagínense que aquí en Costa Rica también hubo un contexto funerario donde se quemaban los cuerpos, que se conoce como mainés, ¿verdad? Y ese es como interesante porque lo que encontraron fue un montón de vasijas, ¿verdad? Un montón de grupos de vasijas enterradas ahí, ¿verdad? Y eso uno lo suele ver, ¿verdad? Como un depósito tal vez de granos que tenían, pero a la hora de revisar las vasijas, lo que tenían eran restos humanos quemados dentro, ¿verdad? Qué increíble. Sí. Sorprende demasiado, Sergio, la variedad y los diferentes detalles que nos has dicho hoy, porque uno siempre, como decía, como criterio no experto, piensa que todos los enterramientos eran iguales, que todos nuestros pueblos originarios hacían lo mismo, y definitivamente, así como lo cuentas, Sí, ¿no? era muy variado en el tiempo, Sí. y dependiendo de cada cultura. Incluso la forma de la fosa, ¿verdad? Correcto. No solamente las ofrendas que se hacían, sino incluso la forma en que se enterraba a la persona, ¿cierto? Sí, cierto. Se han encontrado enterramientos de tal vez 4, 5 metros de profundidad, como decir un túnel, ¿verdad? Un tiro hacia abajo de casi 4 metros o 5 metros. Gente que antes saqueaba las tumbas decía que habían encontrado hasta de 9 metros de profundidad. Wow. ¿Verdad? Y que hacia adentro había como un laberinto y como recámaras, ¿verdad? Donde depositaban los cuerpos. Eso se ve mucho en la zona de Guanacaste y acá en el Valle Central. Acá suele tener más forma de campana, al final se hace como una campana, y ahí abajo se encuentran los restos de vasijas, ofrendas y de todo eso, ¿verdad? Pero a veces yo le digo a la gente, posiblemente acá en el Valle Central hayan zonas debajo de las casas con contextos, ¿verdad? Porque a veces la casa profundiza lo mucho, no sé qué, 2 metros, muchísimo, ¿verdad? Y de un contexto a 4 metros, ahí está, ¿verdad? Es parte del patrimonio que puede haber acá en Costa Rica y que no se ha identificado. Importante repetir esto, ¿qué hace uno como ciudadano común si se encuentra en el patio de su casa o haciendo un trabajo dentro de su casa este tipo de contextos? ¿Qué se debe hacer? Inmediatamente detener las obras y llamar al Museo Nacional, ¿verdad? A veces la gente se asusta porque piensa que ya les van a quitar la finca, el terreno o la casa, y no, es simplemente una medida para proteger el patrimonio, para conservarlo, hacer los análisis, sacar esos materiales y que siga la construcción, ¿verdad? Es parte del procedimiento. Por eso le digo, a veces la gente se asusta con eso, pero no hay nada que temer. No hay nada, ¿verdad? Simplemente un procedimiento para proteger patrimonio. Y
conservar el contexto de las piezas. Conservar y proteger nuestra historia, que es sumamente importante. Correcto. Estamos hablando de contextos arqueológicos con el arqueólogo Sergio García del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Ya para ir cerrando, Sergio, nos gustaría hablar de algunos de estos contextos. Ya mencionabas uno por ahí, pero son varios los que ustedes han trabajado a lo largo de este tiempo, ¿cierto? Hay un contexto que me llama mucho la atención porque fue acá en el Valle Central, ¿verdad? Iban a construir como unos tanques, ¿verdad? No sé si era de una gasolinera o qué, pero estaban retirando tierra para construir para colocar unos tanques. Es ahí en Tibás, ¿verdad? Imagínense, aquí en San José. Y más céntrico, bueno. Sí, correcto. Y ahí en esa parte, como a 4 metros de profundidad, comienzan a aparecer piezas, ¿verdad? Entonces detienen las obras y llaman al Museo Nacional. Eso fue en 1977. Y encuentran uno de los contextos tal vez más impresionantes de la jerarquía social, ¿verdad? Lo que encuentran son 3 metates, ¿verdad? Estas mesas colocadas una a la par de la otra como formando una cama, y sobre esos 3 metates había un individuo acostado, ¿verdad? Que ya quedaban muy pocos restos de él, pero con esos restos se logró identificar que era un joven entre 18 a 25 años. Y lo impresionante acá es que se encuentra un colgante de jade con forma de lechuza, ¿verdad? Con un pico largo y unas crestas, y una concha de jade, como tal vez 20 centímetros o más, con un diseño que en algunos casos ha dicho que es olmeca, otros pero es mesoamericano, ¿verdad? Entonces, este individuo, lo que estamos viendo es que siendo muy joven, ya tenía un estatus muy alto en la sociedad, ¿verdad? Esto creo que se considera que fue como entre el 300 al 500 después de Cristo, ¿verdad? Ya estamos hablando de que ya ha pasado bastante tiempo y ya se ha consolidado una sociedad jerárquica acá en el Valle Central. Habías mencionado la regla que podía ser de 500 a 800 antes de Cristo, y en este caso 300 después de Cristo. 300, 500 después de Cristo. Y la evolución Sí, va cambiando, ¿verdad? Y lo interesante es eso, una concha, o bueno, una forma de concha mesoamericana con un colgante bastante grande costarricense en un individuo muy joven, ¿verdad? Y aquí uno puede imaginar un montón de cosas. Yo a veces he dicho, ¿será que era hijo de tal vez, ¿verdad? Entre un vínculo de estos de organización, ¿verdad? Para establecer un vínculo con personas de Mesoamérica y de Costa Rica, y entonces este joven era heredero al poder, ¿verdad? Acá en el Valle Central. O qué sería, ¿verdad? O cómo fue que adquirió estas piezas, ¿verdad? Siendo tan joven ya. Y eso es importante para ver esa diferenciación social. Y ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, la importancia que tiene el jade también en los contextos de los enterramientos, ¿cierto? Correcto. Entonces, yo creo que, bueno, este tipo de contextos le dan mucha información a uno para no solo analizar lo que hay, sino para pensar estos vínculos a larga distancia del comercio, ¿verdad? Tal vez querían establecer, no sé, una ruta más fuerte entre el comercio del jade, de la zona mesoamericana a Costa Rica, u otros tipos de razones, ¿verdad? Para evitar tal vez conflictos. Entonces hicieron una unión matrimonial y este joven era como el representante. Y luego cómo murió, ¿verdad? Siendo tal vez una persona que iba a ejercer mucho poder en Costa Rica y murió muy joven, ¿verdad? ¿Será que lo mataron? No.
¿verdad? Uno ve como estas historias en otras zonas del mundo y uno dice, acá ocupamos, ¿verdad? Seguir analizando esto para ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Es un trabajo un poco detectivesco el que Sí, ustedes hacen como claro. arqueólogos. Sí, claro, esa es la idea, digamos. Totalmente. Hay que analizar muchas cosas y a veces suponer otras, pero con justa razón, ¿verdad? Claro. Ahorita no tenemos lo suficientemente los datos, pero la idea es esa, ir construyendo quién era esta persona, cómo fue su vida, cómo murió y todo el poder que pudo haber ejercido o las tomas de decisiones, ¿verdad? Cómo influyó, cómo afectó. Eso es importantísimo de nuestra historia, ¿verdad? Claro, porque conocer nuestra historia es conocernos a nosotros mismos, definitivamente, Correcto. Sergio. Muchísimas gracias, Sergio Mucho García. gusto. Este tema nos daría para otra media hora, mucho más. Sí. Nada más voy a mencionar algunos otros contextos arqueológicos que ustedes encontraron. Habías mencionado la regla en la isla Venado. También por ahí se encuentra el Rempujo en Nicoya. Mencionaste también, bueno, por ahí Loma Corral 3, en Ajá. Playa Panamá y de Punta Ballena, en el suroeste de Bahía Culebra. Por ahí también está Mercocha, esto en el Caribe, Las Huacas en Ojancha, Ajá. y el que mencionabas de Talamanca, de Tibás, Sí. nada más y nada menos. Así que por ahí también está Montecele, que está en Bagaces, y otros tantos. Así que es parte del trabajo que se realiza por parte de los arqueólogos y también del equipo de investigación del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Sergio, muchísimas gracias Con por mucho su gusto. tiempo y, como siempre, por estos temas tan interesantes. Gracias. Hasta acá, Huellas Culturales. Muchas gracias por su sintonía. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio.